Bienvenidos a la escuela dominical. Hoy 5 de marzo del año 2023. Por la gracia de Dios estamos continuando la lección, el estudio sobre la carta a los romanos. Los estudiosos de la justificación y de la santificación han dicho que la vida cristiana se parece o se puede ilustrar a cuando un conductor está en una autopista manejando su carro. Entonces él tiene dos realidades: la realidad objetiva, que es la carretera que él tiene que estar mirando, y la realidad subjetiva, que son los instrumentos. Los instrumentos, de cuando en cuando hay que mirarlos, obviamente hay que mirarlos de cuando en cuando. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos pide que examinemos nuestra fe. O sea, hay momentos donde tenemos que hacer una introspección. Pero si nosotros tomáramos la costumbre pentecostal de estar pendiente de nuestras emociones y de nuestro interior, estaríamos haciendo lo que hace un conductor pendiente de los instrumentos y no del camino. Cuando un conductor está pendiente de los instrumentos y no está pendiente del camino, ¿qué es lo que va a pasar? Se sale del camino. Entonces, ese mundo subjetivista, el mundo moderno es un mundo subjetivista. Todo el mundo está pendiente de qué siento, qué vivo, qué... Las religiones orientales, por ejemplo, que se promovieron en Occidente con los medios de comunicación desde los años 60, por ejemplo, con John Lennon y George Harrison, lo que hacían los Beatles, ¿sí? Cuando pusieron esa canción que sonó tanto, que decía Aleluya, y después decía Hare Krishna, ¿sí? Esa canción marcó el ingreso de las religiones orientales en Occidente, algo que nunca se había visto. Ellos empezaron a evangelizar con la ayuda de los medios de comunicación. Había todo un esfuerzo como se puede resumir en corroer el cristianismo, en restar la influencia del cristianismo, así de sencillo. Muy subjetivistas. Hay filosofías subjetivistas, hay ciencia subjetivista, pero dicen que el subjetivismo, el más triste de todos, es el religioso, el más triste de todos. Y efectivamente, porque fue en los años 60 cuando de alguna forma como que la cultura logra dársele esa orientación, ese rumbo, y caramba, el movimiento carismático creció como cuando se echa una cerveza en un vaso y se vuelve todo espuma. Una espuma, se creció y se desbordó. Ese es el movimiento carismático, apoyado con ese espíritu, ese marco mental en el que las personas empiezan a estar pendientes de su interior y no de las verdades objetivas de la fe. Teniendo en cuenta la palabra que utilizó, que el subjetivismo, y por ahí esto a las personas las califico yo, si le estoy entendiendo, pueden ser manejables, porque no tienen la argumentación previa de estar haciendo un autoanálisis de lo que está haciendo, contrastándolo con lo que se ha enseñado en la escritura. Está el subjetivismo, listo, se está el ejemplo de la canción y se metieron y los valores de las personas por ser emocionales. Ahora la pregunta es, ¿puedo yo llamar esa condición de subjetivismo? Ya se está cumpliendo lo que la misma escritura advierte en alguna de sus partes, de que llegará un momento en que el ser humano no va a aceptar la sana doctrina, sino se va a ir por las fábulas. Bueno, eso ya lo habían expuesto los apóstoles en el primer siglo. Eso había ocurrido, es decir, eso puede surgir. El asunto es cuando se vuelve tendencia. Y lo que hemos visto desde los años 60 para acá, es ya más que manifestaciones espontáneas, como ocurrían en toda la historia, ya es una tendencia, apoyada por filosofías, por la academia, por los medios de comunicación que son controlados por poderes muy grandes, sí, que desean que el cristianismo
se reduzca en influencia. ¿Por qué necesitan que el cristianismo se reduzca en influencia? Porque una sociedad de borregos, entre más borregos, más se controla. Entre los borregos sean más subjetivos, más borregos. Entonces esa es en parte lo que yo creo, lo que yo explico, lo que da la explicación a lo que ocurre. No quiere decir que hayan situaciones en las que la parte subjetiva nosotros la negamos, no, para nada. Nosotros tenemos recurrentemente que estar mirando nuestro interior, examinarnos a nosotros mismos, así como el conductor tiene que estar pendiente del espejo de aquí arriba, del espejo de este lado, del espejo de este lado, de la gasolina, de la duración, del cuánto dura el tanque de gasolina, de la temperatura, de la velocidad, pero a pesar de que tiene que estar pendiente de esas cosas, él está más pendiente de afuera, ¿sí? No de adentro. Entonces, la vida cristiana es así. La escritura, por ejemplo, en las cartas de Pablo, es muy interesante que Pablo siempre tiene este esquema, que la primera parte es doctrinal, sí, y la segunda parte tiene que ver con la vida cristiana. Las dos cosas van juntas, sí, siempre las cosas van juntas. Entonces, de la misma manera, nosotros estamos pendientes de las realidades objetivas del Evangelio, pero al mismo tiempo estamos mirando nuestro corazón, revisando nuestro corazón, nuestra vida cristiana. Pero el mundo moderno, la modernidad está marcada por el subjetivismo. El subjetivismo es diferente de uno hacer una revisión subjetiva, porque uno hace la revisión subjetiva sin caer en el subjetivismo. El subjetivismo es otra cosa. El subjetivismo es desentenderse del objeto. Entonces uno ve al mundo pentecostal, carismático, las iglesias cristianas, las del tal avivamiento, donde la palabra no la estudian. Ellos no enseñan que la Biblia es la única, suficiente, exclusiva fuente de autoridad, sino que las revelaciones les llega a ellos a través de voces y sueños, y que el pastor dijo, y experiencias y cosas. Entonces ese es un subjetivismo, porque se desconectaron de la manera más radical del objeto, es decir, de la fuente. La fuente es objetiva, la fuente no tiene nada que ver conmigo, ni con mi mente, ni con mis emociones, es lo que aquí diga, y mis mentes y mis emociones tienen que sujetarse y obedecer todo lo que diga, que así no me guste. Pero no, ellos pues no, ahora es lo que diga el pastor o el hermanito o la hermanita, porque muchas veces son hermanitas las que hacen eso, y obviamente eso está dentro del filtro de la carne. Entonces por eso es que existe el pastor que se soñó o que Dios le habló de que el diezmo era del 30%. Obviamente, pues claro, tiene que aparecer. O el hermanito que llegó y vio a una niña muy bonita cristiana, y entonces llega con el cuento de decirle que él se soñó que Dios se la entregó a él en matrimonio. Entonces toda esa barbarie surge cuando se pierde la fuente, que es la escritura, que es la fuente, la autoridad única, exclusiva, inerrante, que está por encima de todo pensamiento. No, como ahora Dios dice que les revela a ellos en la mente, pues es la carne, la de ellos la que aflora. Entonces ese es el fenómeno. Y todas esas... esa reputación terrible que está en el fondo, está más abajo del piso, a donde ha llegado la reputación carismática ahorita, es el resultado de ese subjetivismo desvinculado de la escritura. Bueno, entonces entramos al capítulo 3 y vamos a empezar a mirar de qué se compone, qué es lo que está diciendo esta argumentación de Pablo, teniendo en cuenta que ya conocemos tres cosas: que la justicia de Dios equivale a la gracia de Dios, ¿no? Que es el favor, es una cualidad divina que se manifiesta en solidaridad, ¿sí? Esa es la justicia de Dios. Segundo, que la justificación es un término legal. Y en tercer lugar, que la fe ahora es sola. En la santificación, el apóstol Pablo empieza a enfocarse en mi cualidad. ¿Qué cualidades tengo yo en mi corazón? Pero en la justificación
el enfoque es cuál es la cualidad divina. Entonces la justicia de Dios es una cualidad divina. Nunca cuando el apóstol Pablo, nunca cuando el apóstol Pablo está hablando de cómo Dios nos acepta, se está refiriendo a qué cualidades tengo yo. Las cualidades que yo tengo no tienen nada que ver con la aceptación. Si Dios las tuviera en cuenta, sería para no aceptarnos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, la cualidad divina, que es la gracia, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, que la gracia ya venía anunciándose desde tiempos de Moisés y tiempos de los patriarcas, y los profetas habían estado anunciando esa gracia, ¿sí? Por ejemplo, a Isaías lo llaman el profeta evangelista, ¿sí? El solo protoevangelio, ¿qué es el protoevangelio? El protoevangelio es esa promesa que dice que el hombre herirá a la serpiente en la cabeza, si bien la serpiente lo habrá herido en el calcañar, ¿sí? Es decir, hay una confrontación entre el bien y el mal, pero finalmente es el bien o la bondad divina, el bien que viene de Dios, el que logra imponerse sobre el mal y sobre la representación del mal. En 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, la justicia de Dios, que vemos que es esa solidaridad a través de la fe, toma como instrumento la fe. El instrumento no es el bautismo. Si el instrumento fuera el bautismo, si el bautismo fuera regenerador, entonces en la discusión sobre cómo Dios nos acepta y cómo nos recibe, cómo llegamos al cielo, entonces el instrumento habría sido el bautismo. El instrumento es que ni siquiera se menciona, ni siquiera aparece, es que ni siquiera no está de por medio, sino al contrario, es la fe que ejerce que ejerce una persona consciente, una persona adulta, ¿sí? O una persona con conocimiento de sí mismo, un niño desde los 7 años. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál verso? Verso 23. Romanos 3:23. Sí, ahí es una explicación. ¿Por qué por medio de la fe? ¿Por qué la justicia de Dios? ¿Por qué no hay diferencia entre judíos y gentiles? Que todas esas preguntas salen del verso 22. Pues por cuanto todos pecaron y están destituidos. Es que no hay nadie salvo. Nadie se salva. Si Dios no opera, nadie se salva. Bien. Ahora el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la justicia? En que nos justifica. ¿Y cuál es el instrumento? La fe. Y eso lo vemos en el caso de Lidia, ¿no? ¿Recuerdan el caso de Lidia? Dice la escritura que Pablo estaba predicando y entonces Dios le abrió el corazón para que ella entendiera el evangelio. Y es exactamente lo que ocurre cuando Dios pone a Ezequiel a predicarle a los huesos, ¿sí? Pues imagínense un profeta ante unos huesos secos. El profeta estaba hablándoles, pero no porque, pues porque Dios le dijo. Si Dios le dijo, pues él obviamente él va a obedecer y va a darles una palabra profética a los huesos que viene de parte de Dios por alguna razón. Cuando los huesos, por la palabra profética de Dios, los huesos empezaron a generar los tendones y a unirse unos con otros. Eso es exactamente, es una ilustración espiritual, sí, de lo que ocurre. La locura, por eso es la locura el evangelio, predicarle a huesos secos. Esta sociedad que tenemos aquí en Bogotá, tan colapsada, tan flexible con el mal, la sociedad bogotana tan flexible con el mal, hay que decirlo. Pues todos nosotros hacemos parte de esa sociedad, un conjunto de huesos secos. Y entonces el trabajo del evangelista, o sea, de la iglesia, es predicarle el evangelio. Y entonces la promesa es que con predicar el evangelio,
pues entonces aparecerá la vida espiritual. Así, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien. 25. A quien Dios, o sea Cristo, están hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su pasado los pecados pasados. Aquí está repitiendo y volviendo a repetir. En este punto agrega al Cordero de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque está hablando de la propiciación. Aquí ya incluye al Cordero en la frase. Entonces, la propiciación, pero vuelve y dice por medio de la fe. Vuelve y coloca la fe como el medio. Sí, señor. Respetuosamente voy a lanzar una pregunta que es una pregunta tonta, pero espero que quede en video. Si Dios no llega a mandar a su Hijo Jesucristo y Dios llega y dice, quedan perdonados sin haber hecho la obra de justicia, ¿podría yo decirle que Dios es injusto? Podría ser, porque la cuenta, la lista de los pecados de la humanidad tenía que saldarse con un pago. Es más, de hecho, la palabra injusto también aplicaría ahí. Si Dios no hubiera mandado a su Hijo para hacer la obra de justicia, Dios llega y esto no lo dice la Biblia, que quede, si lo va a dejar ahí, no lo dice la Biblia, pero poniéndolo en el contexto inverso, Dios habría dejado impune Sí, el pecado. habría sido impune el pecado, exactamente. Sí. Y sería el mismo, Dios quedaría como un mentiroso. o sea, sí, como mentiroso y como que no es No es digno de confiar. de confiar, exactamente, Sí. porque no. O sea, Dios es leal a sus palabras. Eso. Sí, así es. Entonces él perdona al impío, es capaz inclusive de sacrificar a su propio Sí. hijo por el impío, pero el impío tiene que, esa cuenta, esa deuda con la santidad de Dios tiene que pagarse, alguien la tiene que pagar. Sí. ¿Quién la paga? Pues solamente podía ser una santidad que esté a la altura de la santidad divina. Sí. Solamente podía pagar eso. No la podía pagar un ángel, como Ujú. dicen los testigos de Jehová o los mormones. Pero, ¿de cuál ángel hablan ellos? Ellos dicen que Cristo es un ángel, que Cristo es el ángel Gabriel. El ángel fuerte. Ay, o sea que Jesús se llama Jesús Gabriel. Sí, creo que Para Jesús ellos. Para Gabriel. ellos y para ellos. Debe ser. Jesús Gabriel, sí señor. Sí. Los mormones y los testigos de Jehová y los adventistas, a propósito, los adventistas tienen una ambigüedad muy extraña, pero ellos reciben mucho de esa doctrina extraña. Minimizan la divinidad de Cristo. Se minimiza al llamar a Jesús, a identificarlo con el ángel Gabriel, ya quedó minimizado Cristo. Sí, ya quedó minimizado Cristo. Si la Biblia sí habla de Jesús, pero en una condición no de Dios, no divina. Sí. De hecho, el fundador de los testigos de Jehová es un adventista. Y eso no es gratuito, eso no es así de que porque sí. Entonces se minimizó a Cristo. Sí, exactamente. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está lo que acabamos de decir, es que hay alguien que recibe el castigo del pecado en la propiciación, es el mismo Hijo. Bien. Ahora el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Quién se puede jactar? Es decir, de que yo llegué a la salvación por mis obras o por el cumplimiento de la ley. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? ¿Cómo la podríamos definir ya con lo que hemos leído? La ley de la fe es que la fe es el instrumento por el cual nosotros somos justificados, habiendo Cristo hecho la propiciación de los pecados. Esa es la ley de la fe. Entonces no hay jactancia, no nos salvamos por la ley, sino por la ley de la fe. Bien. Ahora verso 28. Concluimos. Ahí está. Qué palabras tan fuertes. En estos versos se llega a esa conclusión. ¿Cómo acepta Dios al hombre? La fe, por el dominio.